Un concepto esencial que debemos entender a la hora de desarrollar aplicaciones, en general, no solamente móviles, sino en general, porque este es un concepto que aplica a la programación orientada a objetos, por lo cual se puede aplicar prácticamente a cualquier ambiente en el que vayamos a desarrollar, bien sea web, mobile, de escritorio, de servidores, etcétera, es el concepto de contrato e implementación. Cuando nosotros hablamos de contrato, hablamos de una clase o de una interfaz que define ciertas condiciones o define una cierta cantidad de propiedades o métodos que deben ser implementados por cualquier clase que implemente esta clase o interfaz. Vamos a verlo con un ejemplo más práctico. Imagínate que tenemos a esta empresa. Esta empresa considera que un full stack developer pues debe saber de PHP, JavaScript, SQL, HTML y React. Pero para la misma compañía, un mobile developer debe saber de Flutter, Firebase y Kotlin. Son dos roles distintos, son dos sets de conocimientos distintos y cada profesional que quiera aplicar a alguna de estas dos vacantes debe tener un background o unas habilidades diferentes para ser considerado como cualquiera de estos dos roles. Por este lado tenemos a nuestro amigo un desarrollador que quiere estar en esta empresa, quiere trabajar para esta empresa. Entonces, imaginemos que este desarrollador aplica para la vacante de Full Stack Developer. Pues entonces se esperará que él sea capaz de desarrollar las habilidades que se describen en esta vacante. Lo mismo si va a aplicar a Mobile Developer. Y una vez ya él logre demostrar que él conoce suficiente las habilidades que se solicitan en esa posición, pues él heredará esa posición o ese título como parte de él mismo. Entonces ya él no será más un developer, sino que en el caso de que él sepa Flutter, Firebase y Kotlin, ya él será un mobile developer porque ya él es capaz de implementar todos estos conocimientos que se solicitan para el rol de mobile developer. Si además de eso, él también es capaz de hacer programas en PHP, JavaScript, utilizando SQL, HTML y React, pues ya él es mobile developer porque él es capaz de hacer todo esto. Pero además, él también es un full stack developer según los requerimientos de la empresa, porque él es capaz de implementar todo lo que la compañía solicita para un full stack developer. Entonces, este señor es un developer porque él ya venía con un background, con unos conocimientos que le permitían a él decir que él era un developer. Pero además es un mobile developer según los requerimientos de esta empresa porque es capaz de manejar las tecnologías que esa empresa solicita para ese rol. Pero es que además este tipo es lo suficientemente bueno como para poderse considerar un full stack developer. Entonces, esta persona es todo esto a la vez porque puede implementar todo esto a la vez. Esto es en esencia el funcionamiento de un contrato y de una implementación o de una interfaz y de una implementación concreta. En este caso, los roles son la interfaz o el contrato y el developer es la implementación de ese contrato. Si se fijan, acá la empresa no dice específicamente las cosas que se deben hacer con estos roles o con estos conocimientos. Tampoco lo hacen. La empresa no implementa nada. La empresa únicamente define los requerimientos, lo que se debe hacer y luego una persona que diga o que defina que tiene esos conocimientos es quien va a implementarlos en la vida real. La empresa define el contrato y el desarrollador lo implementa. ¿Eso en qué se traduce en programación? Vamos con un ejemplo mucho más concreto. Digamos que tenemos una clase que nos va a ayudar a hacer un fetch de el clima, por ejemplo. Entonces, si nosotros queremos hacer un contrato, lo primero que deberíamos hacer es preguntarnos, a ver, ¿cuáles son las acciones que debemos llevar a cabo para poder hacer la función que necesitamos? En este caso, lo primero que se me ocurre es simplemente una función que diga getWeather, porque nosotros necesitamos obtener el
clima. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es crear una clase para el clima, porque para poder tener algo que retornar, pero no vamos a ponerle nada porque realmente no es el objetivo de este video. Simplemente vamos a crearla y ya está. Y entonces vamos a definir nuestra interfaz o nuestro contrato aquí. En el caso de Dart, podemos utilizar una clase abstracta con un modificador que diga que es una interfaz y podemos decir fetch weather use case. Ok, me faltó poner clase. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos que definir? Pues ese método que nosotros ya establecimos aquí que íbamos a necesitar. En este caso va a ser un future de weather y le vamos a llamar getWeather. Perfecto. Si se fijan, de forma similar a la empresa aquí solamente define lenguajes o tecnologías y nosotros aquí solamente definimos métodos. Aquí lo único que nosotros estamos haciendo, lo único que nos interesa es definir lo que vamos a hacer, lo que vamos a necesitar que se haga. Pero si se fijan, no definimos el cómo. Yo no sé si va a ser a través de un API, yo no sé si va a ser a través de una librería. Simplemente yo digo, oye, yo quiero obtener el clima. Quien sea que implemente esta clase va a tener que decirme cómo obtener el clima. Y ahí es donde viene la implementación concreta de esta clase. ¿Cómo se implementan las clases? Diría que en todos los lenguajes orientados a objetos, o al menos en todos los más populares, la sintaxis es muy similar. Creo una clase, que en este caso la voy a llamar mockFetchWeather use case. Y en este caso voy a usar la palabra clave implements para decirle que voy a implementar una clase abstracta o una interfaz. ¿Cuál clase abstracta, cuál interfaz voy a implementar? Pues la que definí ahorita, fetchWeather use case. Si se fijan, aquí el propio compilador me está diciendo que aquí hay un error. Me está diciendo que está echando en falta la implementación concreta del método getWeather. ¿Por qué? Porque como parte del contrato definido aquí, yo dije que cualquier clase que implementase a esta clase va a tener que definir un método llamado getWeather. Por lo tanto, yo estoy obligado, si quiero sacarme este error de encima y hacer funcionar mi programa, estoy obligado a ejecutar o a implementar este método. Entonces, eso básicamente es lo que es una implementación y una interfaz o un contrato. Aquí vamos a retornar cualquier cosa. Digamos que yo voy a retornar un weather, así nada más, sin nada. Voy a poner async para que se deje de quejar. Quiero que vean cómo funciona el asunto de los tipos cuando hablamos de clases abstractas o de interfaces y de implementaciones. Aquí yo les comenté, cuando estábamos hablando de este desarrollador, que en el momento en que él es capaz de implementar estas tecnologías y estas tecnologías, pues él hereda el título de mobile o de full stack developer, porque él es capaz de hacer lo que se solicita para esas tecnologías, para esos roles, mejor dicho. Lo mismo pasa en las clases. Al esta clase implementar este contrato, pues esta clase hereda su tipo. Por lo tanto, nosotros podemos decir que mockFetchWeather use case es de tipo fetchWeather use case. Y lo podemos ver con un simple ejemplo. Digamos que nosotros tenemos aquí esto, pero nosotros queremos hacer un print sencillo para que se pueda ver en la pantalla. Vamos a crear una interfaz de una instancia de mock fetchWeather use case. Y nosotros simplemente vamos a imprimir use case is fetchWeather use case. Estos dos son dos tipos distintos, se supone, porque fíjense, esto es una clase y esto es otra clase. Son dos clases distintas. Pero fíjense que cuando nosotros ejecutemos este código, nos va a dar true. ¿Por qué? Porque al yo haber hecho la implementación de esta clase dentro de esta, pues
esta hereda su tipo como parte de sí misma. Entonces podemos decir que use case es de tipo fetchWherever use case, pero también es de tipo mock fetchWherever use case. Fíjense que aquí nos arrojó true 2 veces. Vamos a borrar para que lo puedan ver. Fíjense, las 2 veces es true, es ambas cosas a la vez. Creo que ha quedado suficientemente claro el qué son los contratos, cómo se utilizan y cómo se pueden implementar contratos para crear implementaciones específicas de estos mismos. Vamos a utilizar mucho los contratos en futuros videos. Se viene video sobre la inversión de dependencias y por ende de la inyección de dependencias, y en el camino veremos con qué se come esto y por qué es tan importante conocer este concepto para poder ser unos buenos programadores y para poder considerar que dominamos la programación orientada a objetos. Nos vemos en un próximo video, espero que esto les sea de mucha ayuda y hasta la próxima.